Buenos días, bienvenidos, compañeras y compañeros del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui. Les saluda Jairo González Fuentes, estudiante del segundo semestre de la carrera de Administración. Hoy tengo el agrado de presentarles una entrevista para evidenciar la importancia de la economía empresarial. El invitado de hoy, el señor Pablo Lor, es economista de profesión, ha ejercido varios cargos importantes como asesor parlamentario del Congreso Nacional, director financiero del municipio de Puerto Viejo, un curso y una maestría en desarrollo territorial otorgado por la Universidad de Madrid. Economista, muy buenos días, bienvenido. Le agradezco por este espacio y esta oportunidad que me brinda. Sí, muchas gracias. Expreso mi complacencia por participar en este magnífico evento con un aporte académico. Economista, por favor, ¿nos podría dar un breve resumen sobre el tema de economía empresarial? Bien, en los tiempos que vivimos, ante las nuevas realidades, la economía empresarial es parte de la economía de manera general, más cuando a la economía empresarial se la mira desde el punto de vista de que las economías o de los países se sustentan en empresas para promover ese desarrollo social y económico. Es decir, que a la economía empresarial no solo se la observa, no solo se la estudia desde el punto de vista de los costos que tenga que ver una empresa, de lo que se haga al interior de las unidades de producción, sino más bien la economía empresarial se la entiende como esa disciplina que aporta al desarrollo económico y social de un país, de una economía, porque los países que están sustentados en empresas son los que tienen la opción de dar una mayor facilidad para obtener plazas de trabajo, porque es el emprendimiento, la empresa, la iniciativa particular la que contribuye o la que apoya a la sociedad en la generación de empleo, en crecimiento económico, en la producción de bienes y servicios, en innovación. Es decir, es muy amplio el concepto de economía empresarial como factor de apoyo a las economías y a los países. Muchas gracias, economista. Por favor, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la economía en las empresas? Bueno, es fundamental. Y reitero que la empresa en las economías es que no se la mira, es decir, desde el punto de vista de los costos, sino de cómo la empresa, a través de su actividad empresarial, se convierte en un motor del desarrollo, en un motor del crecimiento, en un baluarte impulsor para la economía de los países. Es decir, economía empresarial en su conjunto quiere decir es que el país es el que está sustentado en empresas y que esas empresas son de diversa índole, de diversa variedad, características, de servicios, en turismo, en comercio, es decir, en la elaboración, en la producción de los bienes y de los servicios. Es decir, es muy amplio y esto es fundamental para las economías de un país. Economista, ¿conoce usted el término demanda de un producto o servicio? ¿Nos podría explicar, por favor? Bueno, la demanda la entendemos como la acción de requerir, la acción de demandar. Y esto proviene de la población, la población o los consumidores, los agentes económicos demandan productos, demandan servicios, demandan factores de producción. Y cuando ocurre esto, la empresa como tal está motivada a fabricar, a producir esos bienes y esos servicios para satisfacer esas necesidades insatisfechas de la población. ¿Conoce usted sobre los indicadores económicos? ¿Nos podría explicar? Claro, los indicadores económicos los podemos entender como parámetros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos el PIB, el Producto Interno Bruto, ese es el indicador que nos marca el crecimiento de una economía. Otro indicador, por ejemplo, la inflación.
Cuando en una economía hay un porcentaje determinado de inflación, diríamos nosotros el 10%. Entonces, ese es un indicador, ese es un parámetro que nos indica que el nivel de precios se está incrementando. Y eso tiene sus desventajas, porque esto quiere decir de que el poder adquisitivo de la población se está disminuyendo cuando hay niveles de inflación altos, más todavía cuando son economías dolarizadas como las nuestras. Entonces, los indicadores económicos son parámetros que nos miden el pulso económico, la realidad, cómo está funcionando la economía, bien, mal o estable. Para eso son los indicadores económicos. Economista, ¿podría explicar sobre la frontera de posibilidades y el costo de oportunidad? Claro, sobre la frontera de posibilidades de producción, la teoría indica que una economía, un país, puede producir hasta donde sus capacidades, sus recursos, sus conocimientos tecnológicos se los permiten. Es decir, es muy amplio. Hay economías que con pocos recursos, pero con grandes habilidades innovadoras, emprendedoras, tecnológicas, logran muy buenos resultados. Hay economías, por ejemplo, como Japón, que no tiene petróleo, pero ha desarrollado otras facultades, es decir, su frontera de posibilidades de producción se ha ensanchado, se ha acrecentado, porque ahí hay un valor en el conocimiento, en la investigación, en la innovación tecnológica. Entonces, reitero, la frontera de posibilidades de producción hace referencia a que un país, a que una economía puede producir hasta donde sus capacidades tecnológicas y sus recursos se lo permitan. Eso es ilimitado. Y en el mundo de hoy se habla que uno de los recursos más valiosos es el conocimiento. Eso no tiene límite. Entonces, eso puede llevar a ser más productivos, de tener un mayor nivel de productividad, aún con pocos recursos, porque se tiene la capacidad de combinar recursos. Es decir, en el conocimiento, en la investigación, no hay límites. Y una economía puede producir hasta donde esa capacidad y los recursos se lo permitan. ¿Qué papel influye en la demanda? Bueno, dice la teoría que en la demanda influye el precio, los gustos y preferencias de los consumidores, la diversificación, la variedad que haya de los bienes y de los servicios. Un agente económico, un consumidor, persigue esos parámetros. El precio es fundamental, porque si en X lugar el bien o servicio cuesta más, la persona lo va a demandar donde está más barato. Por eso es que dice que la ley de la demanda es la que indica que cuando el precio baja, las cantidades consumidas se incrementan y viceversa. Cuando el precio está alto, las cantidades demandadas disminuyen. Y ya en ese caso el precio interviene. También intervienen los gustos y preferencias. También interviene, reitero, la diversificación, la variedad, lo novedoso. Eso interviene en la demanda, entre otros factores. ¿Qué entiende por equilibrio? Bueno, el equilibrio de mercado es donde están equiparadas las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas. Y eso se logra a través de los precios. Es decir, el precio es un elemento fundamental para ese equilibrio, porque cuando el precio está alto, los ofertantes se inducen a producir más. Cuando los precios están bajos, los consumidores consumen más bienes y servicios. Pero claro, es que las cosas se miran. Hay cosas que le convienen al que demanda el bien o servicio, pero muchas veces no le conviene al que oferta el bien y servicio a un determinado precio. Por eso es que se busca el equilibrio entre la oferta y la demanda, que ese equilibrio se lo da a través del precio. A cierto precio, los consumidores, de acuerdo a sus ingresos, pueden consumir X cantidad de bienes y servicios. Y a determinado precio,
los productores, los ofertantes, se animarían a producir X cantidad de bienes y servicios. El equilibrio en las economías es fundamental. ¿Qué entiende usted por qué un producto o servicio? El costo de un producto o servicio. Este se lo entiende como las estimaciones monetarias que un negocio o una empresa están dispuestos a asignar para la fabricación de un bien o de un servicio. Y en economía nosotros sabemos que los costos son como la sombra que persiguen, son como la sombra que siguen ahí al emprendedor, al empresario, al productor, siempre están presentes. Son esas estimaciones de monetarias que se hacen para elaborar un bien o un servicio. Es lo que se gasta en la fabricación, en la elaboración de un bien o un servicio. Y estos gastos, pues, tienen dos características, que pueden ser directos e indirectos, que son los que intervienen en la elaboración de bienes y servicios. Economista, por la oportunidad brindada para poder hacer esta entrevista, aquí un gran aporte académica, un excelente día. Les agradezco mucho, siempre a la orden, desde la academia. Nosotros también, pues, es importante el intercambio cultural, el intercambio de conocimientos, y que esto es para bien, es decir, porque el conocimiento no puede quedarse solo en cuatro paredes, ni nadie es el dueño del conocimiento, sino que el conocimiento tiene que ser constructivo. Esa es mi idea. Muchas gracias. 20 días. Muchas gracias.